Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de enfermedad de Hansen. Vamos a ver ahora los distintos tipos de lepra, tanto en su clínica, en su laboratorio y su aspecto anatomopatológico. En primer lugar tenemos a la lepra indeterminada. La lepra indeterminada, como yo le decía, en la clasificación de Madrid se admite que la enfermedad comienza, la lepra en general comienza como una lepra indeterminada. Es una forma inestable de lepra. Puede ser muy fugaz, pasando inadvertida, me puedo no dar cuenta, o virar a otros tipos de lepra. Virar quiere decir convertirse en otro tipo de lepra, eso es virar. Puede tener mayor duración, manteniéndose como tal durante mucho tiempo y puede curar espontáneamente o con tratamiento. Es interesante que hagamos el diagnóstico porque un tratamiento dura tan solo 6 meses y hay curación total sin secuelas. ¿Cómo se presenta macroscópicamente? Acá tenemos en el brazo una mancha, mácula, poco delimitada, donde no hay sensibilidad. Yo veo una mancha de este tipo, entonces tengo que hacerle una prueba de sensibilidad al paciente. Muy importante eso. No decir esto es un hongo y tratar como un hongo. Craso error. Entonces, pensar siempre en la lepra. Entonces, son máculas poco delimitadas, hipoanestésicas y alopésicas. No hay pelo en esa zona. Donde se ven estas lesiones en cara, extremidades, región glútea y están afectados los finos filetes nerviosos de la dermis. No hay afectación de troncos nerviosos, de las mucosas ni de los órganos internos en estos pacientes de lepra indeterminada. La vaciloscopía, cuando yo le haga a mi paciente, me va a ser negativa, pero le hago la prueba de la lepromina y la lepromina me va a ser positiva. ¿Qué vamos a encontrar en la histología? Fíjense, acá tenemos un corte de piel. Estamos viendo muchos vasos y no se ven nervios, no veo muy bien un filete nervioso. Y acá hay un denso infiltrado inflamatorio crónico, solamente un infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario en los paquetes vasculonerviosos, rodeando a las zonas vasculares sobre todo. Y si yo hago un SIL de esta lesión, un SIL como tenemos a la izquierda, vamos a encontrar algunos bacilos en células de Schwann. Muy pocos bacilos. Es todo lo que vamos a ver. Es como una lesión inflamatoria crónica inespecífica. El infiltrado inflamatorio crónico siempre es perianexial. Vasos sanguíneos, nervios. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un infiltrado inflamatorio crónico linfoide que está afectando un pequeño nervio cutáneo que está señalado con la flecha. Ya prácticamente el nervio está destruido. También hay vasos sanguíneos. Ahí a la derecha, arriba, hay vasos sanguíneos. A la derecha, en la imagen histológica de la derecha, con las flechas verdes, la de arriba muestra un vaso sanguíneo y la de abajo muestra un nervio. ¿Y que hay alrededor? Denso infiltrado inflamatorio linfocítico. Solamente eso, solo se ve. No vemos granuloma, no vemos nada más. ¿Cómo va a evolucionar esta lepra indeterminada? Se va a presentar como una infección subclínica. El 90% de los casos va a desaparecer, no va a haber enfermedad. El 10% de los casos sí se van a presentar bien como una lepra indeterminada. O sea, que yo puedo diagnosticar una lepra, veo lesiones. Entonces, el 70 al 78% de los casos se van a curar. Y otro porcentaje de casos puede evolucionar. Fíjense, a la lepra lepromatosa, a la lepra tuberculoide o a la lepra borderline. Acuérdense que dijimos que es una lepra inestable. Entonces puede evolucionar a los grupos polares o a los grupos borderline. Muy bien, vayamos ahora a la lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide es un tipo polar y estable. ¿Cuál es otro tipo polar y estable? La lepromatosa.
Tanto la tuberculoide como la lepromatosa son tipos polares y estables de la lepra. ¿En quiénes se ve? En pacientes que tienen una respuesta inmunológica de alta resistencia e hipersensibilidad ante el bacilo de Hansen. Tiende a curar espontáneamente, sin secuelas, en el curso de varios años, pero no siempre es sin secuelas. El mayor riesgo lo constituye la afectación de los troncos nerviosos que va dejando secuelas graves e irreversibles. Acá tenemos secuelas del cubital, por ejemplo, cómo queda. Por eso que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano, el tratamiento temprano y vamos a evitar la afectación de troncos nerviosos y vamos a evitar las secuelas graves e irreversibles de la enfermedad. Miren, a mí me viene un paciente que me trae esta lesión. 1 a 5 lesiones, no más de eso, manchas o placas escamosas del límite neto que en la periferia es más rosada, más oscura. Ahí no hay pelo, ahí no hay sudor. Y si yo le hago una prueba, le clavo esta zona con un alfiler sin que el paciente esté mirando o le pongo agua caliente en un tubo y pongo en esa zona, el paciente no siente nada, ¿verdad? Entonces eso ya me tiene que dar la llamada de atención de que puedo estar ante una posible lepra y tengo que hacer una biopsia. Los pacientes pueden presentarse también con úlceras, con quemaduras y hay afectación de troncos nerviosos con neuritis, anestesia, parálisis. ¿Y cuáles son los nervios más afectados? El mediano, el tibial, radial, ciático, popliteo externo. Esta lepra puede afectar también, no muy frecuentemente, pero puede afectar ganglios, epidídimo e hígado. Si yo a este paciente le hago una vaciloscopía, me va a salir negativa y mi lepromina me va a salir positiva. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene una buena reacción inmunológica, está formando granulomas, entonces mi lepromina es positiva. La biopsia del paciente, ¿qué me va a dar? Fíjense que en un círculo negro está señalado un granuloma intradérmico que tiene gran cantidad de células epitelioides y una célula gigante de tipo Langhans. Arriba de mi círculo hay otro granuloma. Entonces, ¿cuál es la característica histológica de esta lesión? Granulomas intradérmicos perianexiales, peri e intraneurales con abundante cantidad de células epiteliales de Langhans y linfocitos. Los granulomas pueden tocar la epidermis y pueden erosionar el epitelio. Este granuloma destruye el nervio. Otras imágenes de lepra lepromatosa. Arriba a la izquierda tenemos un nervio con un fascículo nervioso con un gran granuloma y necrosis caseosa y fibrosis del epineuro. A la derecha tenemos fibrosis del epineuro y granulomas dentro de los fascículos de fibras nerviosas. A mayor aumento vemos abajo a la izquierda una célula gigante multinucleada y células epitelioides y linfocitos. Y a la derecha, abajo a la derecha que estamos viendo, una coloración de SIL que normalmente es negativa en la lepra tuberculoide. Otro granuloma, fíjense ustedes, abundante cantidad de células epitelioides. Acá no estoy viendo células gigantes y por fuera un denso infiltrado inflamatorio linfocitario. Acá tenemos la evolución de la lepra tuberculoide. Abajo, a la derecha, TT dice, eso es lepra tuberculoide, marcada con una flecha amarilla. ¿Qué pasa con la lepra tuberculoide? Tiene dos caminos, que se cure sola, ¿verdad? Que se cure con tratamiento o que no se cure nunca, porque el paciente no consultó o porque no fue diagnosticado. Entonces, siempre va a continuar teniendo una lepra tuberculoide, no va a cambiar.
Esta es una lepra estable, polar, que no vira hacia otras formas de lepra. Ahora veamos la lepra lepromatosa. La lepra lepromatosa es un tipo polar, igual que la lepra tuberculoide, y estable, ¿ok? Entonces, tipo polar y estable de la lepra, estos pacientes no tienen respuesta inmunitaria celular, tienen respuesta inmunitaria humoral con formación de anticuerpos que no sirven para nada. La mayoría de las veces representa la evolución de una lepra indeterminada que nunca fue tratada. Esta es la forma de lepra más contagiosa. Fíjense en nuestra imagen de la derecha, los nódulos. Eso se llaman lepromas. Es una de las características macroscópicas de esta lesión. Las lesiones son simétricas, eritematosas o lesiones sobrelevadas que se llaman lepromas. Las cejas y las pestañas se caen, o sea, hay alopecia de cejas y pestañas y hay una afectación lenta y simétrica de troncos nerviosos. Todas las lesiones en la lepra lepromatosa son simétricas. Acá tenemos a la derecha lesiones nodulares en la cara de este paciente y este acercamiento de un leproma. Acá tenemos nosotros un esquema donde nos muestra las características de la cara de un paciente que tiene lepra lepromatosa. Se llama facies leonina. Tiene una hipertrofia de los pabellones auriculares, madarosis, caída de las pestañas, caída de las cejas, nariz ancha, la presencia de múltiples nódulos que se llaman lepromas, la desaparición de los surcos faciales y la hipertrofia labial. Estos pacientes se presentan con rinitis, glositis, faringitis, laringitis, o sea que hay mucha afectación de las mucosas. Tienen ganglios linfáticos agrandados, hígado, vaso agrandado, afectación de la médula ósea, de testículos y del ojo. Acá, por ejemplo, tenemos en la córnea un nódulo, un leproma, en la imagen de arriba a la izquierda, señalada con la flecha amarilla. Eso es un leproma de la conjuntiva, mejor, no es de la córnea. Después tenemos las lesiones nodulares en la oreja y el agrandamiento de la oreja que se llama oreja en badajo de campana. Abajo tenemos los lepromas en la cara y también en la oreja. Si no se trata esta lesión, la enfermedad va a lo que se llama lepromatización total. La vaciloscopía en estos pacientes es muy positiva y la lepromina es negativa. ¿Qué vamos a ver en la histología? Vamos a ver acúmulos que parecen granulomas, pero aunque en realidad no son granulomas. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, teñida con hematocilina y eosina y dentro del círculo blanco. Se observa un gran acúmulo de histiocitos, de células de Virchow, histiocitos cargados de bacilos. La flecha me está mostrando la célula de Virchow. ¿Ven? No hay granulomas, no hay células gigantes, no hay células epitelioides. Son acúmulos de histiocitos o de Virchow cargados de bacilos. Además, hay un aspecto característico de la lepra lepromatosa en la piel, donde por debajo de la epidermis se encuentra una zona hialina homogénea de tejido conjuntivo. Eso se llama banda de Una. A la izquierda tenemos la coloración de SIL y me muestra la cantidad de bacilos, ¿ven? Señalada con una flecha naranja. Histiocitos cargados de bacilos. Acá tenemos nosotros abundante cantidad de células de Virchow cargadas de bacilo. En la imagen de la izquierda, fíjense ustedes qué cantidad de bacilo, en la izquierda superior con coloración de SIL, qué enorme cantidad de bacilos podemos observar. En la imagen de abajo tenemos una coloración de hematocilina y eosina y vemos un macrófago con su núcleo y adentro, incluso con esta coloración, podemos ver los bacilos. En la imagen de la derecha, arriba,
dentro del histiocyto vemos acúmulos apretados de bacilos que se llaman globias. Y en la imagen de abajo, dentro del círculo blanco, vemos una cantidad de macrófagos vacuolados. ¿Se dan cuenta? Parecen células adiposas. Son macrófagos vacuolados y que están llenos de bacilos. Como esta es una lepra que puede afectar el sistema retículo histiocytario, acá tenemos, por ejemplo, a la derecha, abajo a la derecha, una imagen de un vaso, de la pulpa roja de un vaso donde hay abundante cantidad de macrófagos con citoplasma espumoso. Y a la izquierda tenemos un nervio, ¿ven? Un nervio, y las flechas me están indicando acúmulos de células de Virchow, ¿ven? Histiocytos vacuolados, grandes acúmulos dentro de un nervio. ¿Qué evolución tiene la lepra lepromatosa? Está marcada LL con la flecha amarilla. ¿Qué dijimos que era? La lepra lepromatosa, una lepra estable. Entonces no se va a mover. Nace como lepromatosa y muere como lepromatosa. Fíjense, otras pueden transformarse en lepra lepromatosa, pero la lepra lepromatosa empieza y termina como tal. Muy bien, ya terminamos las dos lepras polares, la tuberculoide por un lado y la lepromatosa por otro lado. Ahora vamos a ver estos tres tipos de lepras dimorfas o borderline que están en el medio. ¿Ok? Vamos a ver primero la lepra dimorfa tuberculoide. Por sus características se parece más a la lepra tuberculoide. Vamos a ver sus características. Es una lepra que se caracteriza por la presencia de muchas placas asimétricas, anestésicas, tiene anestesia, bien definidas, o sea, bien delimitadas, donde no hay pelo y donde no hay sudor, o sea, alopésicas, anhidróticas. Hay afectación simétrica de los troncos nerviosos, afectación ocasional, raramente de epidídimo, ganglios e hígado. Y si yo no trato esto, el paciente va a una incapacidad severa. Es en esta lepra donde se observan las peores discapacidades. Las peores. Si yo no le trato, esta es la lepra que va a llevar a las peores discapacidades. La baciloscopía es negativa y la lepromina es positiva. ¿Ven cómo se parece a la lepra tuberculoide? La histología es muy similar a la de la lepra tuberculoide. Se presenta con granulomas. Los granulomas son con células epitelioides y linfocitos, pero acá, a diferencia de la lepra tuberculoide, hay muy poca o ninguna célula gigante. Los granulomas no tocan la epidermis, como se ve en nuestra imagen de la derecha arriba. ¿Ven la epidermis? Hay un tejido entre el granuloma que está rodeado con un círculo negro y la base de la epidermis. En la imagen de abajo a la derecha se ve un granuloma. ¿Se dan cuenta? No tiene necrosis caseosa y además no tiene células gigantes. Es un granuloma inmunológico constituido casi exclusivamente por células epitelioides. Y a la izquierda tenemos un corte con coloración de sil donde suele ser negativa o a veces escasos bacilos. ¿Cuál es la evolución de la lepra borderline tuberculoide? Ahí está marcada con la flecha amarilla. Un solo camino, ¿se dan cuenta? O se queda como borderline tuberculoide o se transforma en una lepra tuberculoide. Solamente esas dos evoluciones puede tener. Ahora vamos a ver otra lepra dimorfa o borderline. Se llama lepra dimorfa. Está en el medio. Es la forma más inestable del espectro. Vamos a ver sus características. ¿Cómo se presenta? Con muchas lesiones. Esta es una de las lepras que tiene más lesiones. Más de 25 lesiones con placas asimétricas definidas con resolución central. Hay una discreta alteración de la sensibilidad y el paciente puede tener úlceras, puede tener heridas. Hay una afectación asimétrica de troncos nerviosos, pero nunca es tan severo como en la borderline tuberculoide.
Puede afectar este tipo de lepra la mucosa oral y nasal. A veces puede haber afectación de hígado, ganglios, testículo, vaso. Volvemos a decir, es inestable con viraje a cualquier polo. Su vaciloscopía es positiva, o sea, acá ya encontramos bacilos. Y la lepromina es positiva débil, bien débil. Acá tenemos imágenes de las lesiones en la piel. Acá tenemos corte histológico, dos cortes histológicos. El de la izquierda, un corte de hematocilia y eosina, donde dentro del círculo blanco se ve un granuloma macrofágico. La mayor parte de las células son macrófagos que están vacuolados. Algunas células epitelioides, no hay muchas, ahí le estoy marcando con una flecha blanca la célula epitelioide, y no hay células gigantes. Y que en la dermis papilar está libre, no hay nada en la dermis papilar, y a la derecha tenemos un corte con coloración de sil, donde encontramos bacilos en escasa cantidad en nervios y en dermis. ¿Cuáles son las evoluciones posibles? Marcada con la flecha amarilla, la borderline, ¿verdad? Es la más inestable, dijimos. Entonces puede ir a borderline lepromatosa, a borderline tuberculoide, a lepromatosa, a tuberculoide. O sea, se puede ir donde ella quiera. Es la más inestable del grupo. Y el tercer grupo de lepra dimorfa o borderline, como ustedes le quieran llamar, esta es la dimorfa lepromatosa y se va acercando en sus características a la lepra lepromatosa. Se caracteriza por la presencia de numerosas lesiones simétricas, eritematosas, difusas, anestésicas o hipostésicas, con una afectación lenta y simétrica de los troncos nerviosos. El riesgo de discapacidad de esta lepra es menor que el borderline tuberculoide y el borderline. Similarmente a la lepra lepromatosa, tiene afectación de hígado, bazo, testículos, médula ósea. Sin tratamiento, progresa a lepra lepromatosa. La vaciloscopía es positiva con algunas globias, no muchas, y la lepromina es negativa, prácticamente idéntica a la lepra lepromatosa. Y en la histología, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar infiltrados difusos constituidos por macrófagos y abundante cantidad de linfocitos. Ven, ya no se va formando granuloma, ya en eso se parece muchísimo también a la lepra lepromatosa. Hay muchos bacilos y algunas globias y la dermis papilar está libre. En la imagen de la izquierda nosotros vemos los acúmulos de células vacuoladas que son macrófagos. Acá ya no se forman verdaderos granulomas. ¿Cuál es la evolución? Generalmente es hacia la lepra lepromatosa. Ahí nos está marcando en el esquema nuestra flecha amarilla. Al lado de nuestra flecha amarilla, me olvidé decirles al principio, hay una letra LD o LD. Eso les puse para que ustedes vean que este grupo de lepra puede llamarse borderline o dimorfa. Lepra dimorfa o lepra borderline. No nos olvidemos que la lepra es una enfermedad curable. De nosotros depende realizar un buen diagnóstico temprano y un buen tratamiento para luchar contra esta enfermedad. Muchas gracias por atenderme.